Reading You, Audio Historias, presenta True Crime. Harold Shipman, el Doctor Muerte. Si hubieras sido una víctima de Harold Shipman, lo último que hubieses oído es: pronto estarás mejor, dicho por tu médico de confianza, mientras sientes un pinchazo y tu corazón empieza a acelerarse y a latir más rápido y más rápido hasta salirse de control. Esa experiencia letal y tan efectiva de ver cómo se te escapa la vida frente a la mirada placentera de su médico es lo que le pasó a Eva Lyons, una de las incalculables víctimas del Doctor Muerte. Imagina que eres un delincuente. Estás en tu celda, en la prisión de Strangeways, donde están muchos de los criminales más peligrosos del país. ¿Crees que te has acostumbrado por completo a la vida en prisión? ¿Que ya has visto a todos los personajes que tenías que ver? ¿Que te aprendiste todos sus códigos? Hasta que te dicen que tienes un nuevo compañero de celda. Y este no es solo un criminal más, otro demente. Este es el puto rey. Es nada más y nada menos que Harold Shipman, el mayor asesino en serie de toda Inglaterra. Así estaba el presidiario Tony Fleming, bastante preocupado con el anuncio, y es muy fácil ver cómo esto habría de afectarlo. Fleming estaba completamente aterrorizado. Desde que llegó Harold Shipman como compañero de celda, no pudo dormir. No tenía ninguna duda de que ese hombre iba a matarlo. A pesar de su aspecto bonachón y por más bueno que pareciera, podía sentir sus intenciones, su oscuridad. Solo estaba esperando la oportunidad. Fleming empieza a enloquecer. Se aísla cada vez más. Recuerda el miedo de los primeros días en una cárcel, cuando sospechaba que siempre alguien podía atacarlo a sus espaldas. Y entonces un día se decide: no se puede vivir así. Aprovecha un momento de distracción de los guardias. Toma una sábana y con mucha habilidad se crea una horca. Aquella era una pequeña muestra del poder de intimidación que podía tener Harold Shipman. Ya estaba inconsciente cuando alguien lo tomó de las piernas, lo bajó de ahí y lo revivió. Fleming fue un privilegiado. Su compañero de celda, además de gran asesino, era médico. Y a diferencia de muchos de sus pacientes, a él sí le salvó la vida. Harold Shipman estaba contento con ese miedo de su compañero. No pensaba asesinarlo. No era su estilo, ni el tipo de víctima, ni la manera de operar. Pero le gustaba sentirse al mando. Su toque seguía intacto. Tenía el poder, la botonera que decidía la vida y la muerte de los demás. Después de todo, como él dijo, soy un ser superior. ¿Cómo termina un dios preso?
Veamos a Harold Shipman de niño. Vive en la ciudad de Nottingham. Pertenece a una familia de clase trabajadora, unida y que tiene todas las esperanzas puestas en él. Es un chico brillante. Se destaca de todos sus compañeros y de sus hermanos. Es definitivamente el que va a seguir el colegio con mayor dedicación. En todo este tiempo lo vemos esforzándose, estudiando mucho. También juega al rugby. Tiene amigos. La madre es bastante exigente con él. Sabe todo lo que Harold puede dar. Y él no quiere decepcionarla. De hecho, consigue entrar a un buen colegio donde ya no le es tan fácil destacarse como antes. Pero Harold se esfuerza. No le gusta nada, pero nada, sentirse un nene mediocre, uno del montón. Entonces Harold Shipman vive algo tan terrorífico como no destacarse. Su madre tiene un cáncer que la consume. Harold ve como un médico llega a diario a ponerle inyecciones de morfina para el dolor. Es como si se las pusieran a él y en la zona que más le duele, porque a pesar de tantas atenciones, no había nada por hacer. El muchacho se sentía impotente. Aquello se le escapaba de las manos. Quizás él podría haberlo hecho mejor. Seguro que podría haberlo hecho mejor. Así que lo decidió. Estudiaría medicina. Harold Shipman se recibe en la Universidad de Leeds. Ya es un doctor. También ha formado una familia. Es un hombre hecho y derecho. Y empieza a trabajar en un centro médico. Es un buen profesional, pero con bastante frecuencia tiene problemas. No le gusta delegar nada, ni esas tontas ideas del trabajo en equipo. No. Él puede con todo y le gusta hacerlo a su manera, sin nadie más fisgoneando. Odia que le digan qué hacer. Aún no entendían que él era mejor que el resto. También empezaban a aparecer ideas en su cabeza. Deseos extraños de lo que podía hacer cuando la gente se le entregaba en la consulta, sin dudar jamás de su diagnóstico o sus intenciones. Pensaba mucho en ello, sobre todo cuando al final de la jornada trataba de relajarse. Uno no imagina la presión que tiene un médico a sus espaldas. A veces solo se la quitaba con calmantes. Y ahí veía más claro que nunca sus deseos reprimidos. Esa vaga posibilidad de matar. Harold Shipman tuvo que hacer una visita a una señora de 70 años, Eva Lyons. Tenía que suministrarle un calmante para sobrellevar los dolores. Como su madre, ella también sufría de cáncer. ¿Cuántas veces había presenciado esos cuadros tan crueles? La mujer padeciendo, el marido igual de destrozado que ella por verla sufrir. Harold Shipman no lo toleraba. Tenía clara su responsabilidad como médico. Aunque la mujer estuviera por morir en breve, él no podía acelerar ese momento ni decidirlo aplicándole una sobredosis de opiáceos. Estaba claramente prohibido y era un asesinato. El marido de Eva le pregunta: ¿Cómo la ve, doctor? Ya sabe la respuesta. Harold Shipman no hace un buen gesto mientras prepara su jeringa, bastante más cargada de lo habitual, y aplica la inyección. Después guarda sus cosas en el maletín y se sienta junto a la cama. Habla con el señor Lyons, quien le ofrece un café. Charlan de cosas cotidianas.
Cuénteme de ella, le dice. Era raro que el médico no se fuera después de la aplicación. En cambio, espera. Mira a la mujer. Habla con el hombre. El hombre dice, ella fue lo mejor que me pasó. Y entonces... La señora Lyons abrió los ojos y tensó el cuerpo. Se sacudió un momento en la cama, pero enseguida soltó un suspiro y quedó en reposo. Harold Shipman, por suerte, estaba ahí. Firmó el certificado de defunción. Era el trato por el cual las personas lo elegían como médico. Siempre estaba para uno, sin importar la hora ni lo que estuviera haciendo. Iba a tu domicilio, incluso si eras pobre y no tenías dinero. El señor Lyons, desde luego, no asoció la muerte de su mujer con el accionar del médico. Ni ese día, ni a las semanas, ni a los meses. Tal vez con los años. Harold Shipman, por su parte, se sentía muy bien. Había hecho un gran trabajo, algo heroico, y empezó a tomarle el gusto. A veces la suerte de las personas debía ser corregida. Él se ocupaba. Era como una iluminación. Sentía que a algunos les había llegado la hora. Generalmente elegía pacientes solos, no necesariamente moribundos, a los que atendía sin familiares presentes. Tal vez le abrían la puerta ellos mismos al llegar. Esas muertes tan repentinas llamaban un poco la atención. ¿Cómo que murió? Sí, estaba perfecto hace unos días. Algo más curioso es que los difuntos se encontraran completamente arreglados, bien vestidos, con sus camisas perfectamente abrochadas, como si el médico no hubiera hecho demasiado para reanimarlos. No importa cuán extraño suene eso ahora. Harold Shipman era una persona muy convincente que tenía una explicación para todo y terminaba quitando del medio cualquier sospecha o duda. Además, acompañaba el duelo, se encargaba del papeleo, de los certificados, de las cremaciones. Era una gran ayuda. Por aquel entonces, solo llamaría la atención una cosa. Detectaron que él estaba falsificando recetas de petidina para su propio uso y que la compraba en grandes cantidades. Harold Shipman lo admitió. Cometió la falta porque sufría un problema de adicción. Tenía tanto control de sí mismo que su familia jamás lo notó, ni nadie vio cambios en él. La pena no fue grande. Pagó una multa, ingresó en rehabilitación y se mudó a la localidad de Hyde, donde va a poder empezar una nueva vida con un gran salto en su carrera. Allí, Harold Shipman decide que es hora de tener su propio lugar, su propia clínica, su propio reino, al que cada vez acudirían más pacientes. Se convirtió en una persona muy destacada de la comunidad, una eminencia. Todavía no era muy claro qué, desde la llegada del que sería inmortalizado más tarde como el Doctor Muerte. En Hyde había subido notoriamente el índice de mortalidad. A veces planifica su accionar. Carga la defunción de un paciente en el sistema. Alguien al que recién irá a ver en unas horas. Modifica su historial clínico. Tal vez es una persona sana, pero él deja constancia de varias enfermedades graves para que después no sorprendiera su muerte. Su arma solo deja una huella del tamaño de una picadura de mosquito. La carga con diamorfina, una preparación farmacéutica de la heroína, y la administra en dosis letales. Muy pocos de sus pacientes tenían autopsias y en su mayoría los cremaban.
Así, Harold Shipman era una máquina de matar que no tenía que preocuparse por el cuerpo de sus víctimas. ¿O sí? Debió hacerlo. En Hyde hay una funeraria, atendida por Alan Massey y su hija. Deborah es la primera que ve algo raro. Últimamente tenían una actividad agitada en el negocio. Estaba muriendo mucha gente. Y cuando llegaban a la casa del difunto para recoger los cuerpos, los certificados de defunción tenían siempre la misma firma: Dr. Harold Shipman. No era raro. Al padre le resultó curioso, pero no entendía lo que estaba queriendo sugerir Deborah. Una tarde, obligado por la chica, le hizo una visita al doctor. Charlaron como grandes amigos. Enseguida se olvidó del asunto, pero su hija no. Deborah Massey compartió sus dudas con médicos, abogados y, finalmente, la policía inició una investigación. No encontraron nada relevante en el momento. No miraron tan a fondo. Harold Shipman tuvo un poco más de tiempo para seguir haciendo de las suyas. Las visitas del doctor siguieron. Las muertes siguieron. Por lo menos 3 más. Y después, sería extraño decir que Harold Shipman cayó o lo atraparon. Es como si hubiese decidido que lo hicieran para que su obra se conociera. ¿Por qué? Porque Shipman de pronto actuó de una manera demasiado burda, impropia de él. Eligió a una paciente muy reconocida en su comunidad, Catherine Grundy, una mujer de mucho dinero que había sido alcaldesa de Hyde. Shipman fue a atenderla. De hecho, fue el último en verla con vida. Le administró su dosis letal de diamorfina. Luego certificó su muerte. Para entonces superaba en unas 300 veces al médico que más certificados de defunción expedía en el Reino Unido, después de él. El testamento de Grundy desató un gran revuelo. En este, la mujer excluía a sus descendientes naturales para dejarle grandes sumas de dinero al doctor Harold Shipman. Era imposible. Ese testamento apestaba a falso, a leguas de distancia. La hija de Grundy accionó al instante. Su madre solía escribir todo a mano y el testamento estaba mecanografiado. En una mayor inspección, no encontraron huellas de Grundy en el documento, pero sí de su doctor. Más tarde también encontrarían la máquina con la que fue escrito en su consultorio. Harold Shipman había falsificado su historial médico. Registró que Grundy era una adicta, pero ese cambio fue registrado una vez que ella estaba muerta, mientras exhumaban el cadáver y lo analizaban. ¿Por qué algo tan ajeno a su accionar? La obra del Doctor Muerte salió a la luz. El país estaba escandalizado y todo el sistema de salud era puesto en una revisión extrema. Aunque Harold Shipman fue un asesino activo durante más de 20 años, solo lo condenaron por 15 asesinatos cometidos entre 1995 y 1998. Debía cumplir 15 cadenas perpetuas. Con un mejor análisis de la documentación, estimaron que las víctimas habrían sido entre 215 y 284.
Los medios amarillistas hablaban de unas 1000. Era imposible saberlo. ¿Qué pensaban los antiguos pacientes mientras veían el juicio? Ante la evidencia de sus crímenes. La figura de Shipman removía emociones encontradas. Muchos iban recordando la muerte de un ser querido tras el paso del doctor. La muerte de ese familiar entonces fue responsabilidad suya. Unos lo justificaban. Lo hizo de bueno para aliviar un dolor irremediable. Lo cierto es que muchos seguían creyendo que era un médico brillante. Aún hoy se atenderían con él. Otros se estremecían al pensar que las manos del doctor estuvieron alguna vez en sus cuerpos. Tenían pesadillas. Se veían indefensos en la cama, sin poder moverse, mientras el asesino contemplaba el contenido de su jeringa a la luz de la ventana. Shipman no admitió nunca su culpabilidad. Siguió asegurando que era inocente. Según su compañero de celda, Tony Fleming, una vez el doctor se hizo responsable de la muerte de unos 58 pacientes por mala praxis. Pero eso fue todo. Lo último que pensó el doctor Muerte antes de morir, mientras ajustaba las sábanas a los barrotes de la ventana, fue un sentimiento de goce y alegría. Fue él, y solo él, quien desde el comienzo hasta el final tuvo el control absoluto de su propia vida. Luego se ahorcó.